Dios les bendiga a cada uno, la visita, los hermanos, los niños. Cada uno sea bendecido en esta mañana. Ya hemos orado al Señor, ya hemos clamado al Señor para tener un culto de bendición. ¿Cuántos han venido a buscar una palabra del Señor para su vida? Ya, yo cada día que me levanto digo, Señor, háblame, yo quiero vivir de acuerdo a ti. Yo quiero andar de acuerdo a ti. Y a veces yo converso con Dios, le digo, Señor, yo no me conformo como estoy. Yo quiero más de ti, más de ti. Y Efesios me confirma eso, porque Efesios capítulo 4 dice, y que todos lleguemos a la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Esa es nuestra medida. No hay otra medida. Yo no puedo imitarle a usted. Si usted tiene buenas obras, entonces le voy a imitar sus buenas obras. Pero principalmente el apóstol Pablo dice bien claro que todos lleguemos a la estatura de Jesús, a un varón perfecto. Todos tenemos que llegar a ser perfectos en Cristo Jesús. Pero quiero decirle en esta mañana, ninguno de los que estamos aquí estamos perfectos. Todos estamos en el camino de la perfección. Eso se llama discipulado. Eso se llama estar enrolado en este gran ejército que Pablo le dice a Timoteo, que nosotros hemos sido llamados por Dios. En especial Pablo le dice a Timoteo que él no se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le llamó a este gran ejército. Mi querido hermano, sentado aquí usted no puede percibir que somos un ejército, porque la imagen del ejército que nosotros tenemos es un ejército carnal del mundo, con ametralladoras, con vestidos, con bombas, con un montón de cosas, tanques. No, eso pertenece al mundo. Jesucristo dice que nosotros somos un gran ejército, pero que nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas que no se ven. Nuestras armas son poderosas en Él, en Cristo, para destruir fortalezas. Esas que no vemos, esas que no percibimos, pero esa fortaleza la sentimos. Cuando nos levantamos y a veces dice, ¿por qué siento esta opresión en mi corazón? ¿Por qué me cambió el carácter de la noche a la mañana? ¿Por qué me levanté con el pie izquierdo? Dice el mundo. No, mi querido hermano, no hay ni derecho ni izquierdo. Se levantó porque usted tuvo una lucha espiritual en la noche y no nos dimos cuenta. Pero los que oran se dan cuenta. Y hoy, ¿por qué? Yo le digo, he buscado en la semana y he pedido al Señor, danos una palabra. Y hoy día vamos a hablar construyendo nuestra propia fe. Vamos a hablar de la fe hoy día en la mañana. ¿Le parece? Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos mueva en la Biblia, porque sé que cada uno de los que estamos aquí queremos aprender, queremos saber qué dice las Escrituras, cómo construyo mi fe, cómo construye usted su fe. Hay que construir la fe. La fe no es así nomás, no, hay que construir la fe. Y Jesús nos da los parámetros. El Señor nos muestra cómo construir la fe. Yo le pido que usted se ponga de pie, por favor, póngase de pie. Y vamos a orar al Señor. ¿Le parece? Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros te damos gracias, porque la única palabra que nos puede mover y hacer crecer es la Biblia. No hay otro libro en la tierra que sea más poderoso y que tenga palabra eterna. Los cielos pasarán y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará jamás. Es viva y eficaz. Y rompe, Señor, como una espada que penetra el alma. Y rompe lo que no es tuyo, lo que no es de tu reino. Y en esa fe, Señor, que tenemos en tu palabra, es que tú nos muestres, nos enseñes a vivir en esta tierra. Así como formaste a tus discípulos, también, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana cómo movernos en fe. Padre, muchas gracias te damos por tu presencia. Muchas gracias te damos por tu bondad, tu misericordia.
Amado Espíritu Santo, cuando estés predicando tu palabra, tú te estés moviendo en cada corazón y tú estés trayendo fortaleza, liberación, rompiendo, Señor, todo lo que no es tuyo. Seas tú moviéndote con poder en el nombre de Jesús, sometiendo todo bajo tu autoridad, rompiendo fortalezas invisibles, obras carnales en nosotros, rómpelas con tu palabra. Tu gracia, Señor, sobreabunde en cada uno de nosotros y en los que van a escuchar tu mensaje. Danos sabiduría en esta mañana. Danos, Señor, inteligencia del cielo. Que podamos entender, oh Dios, quita todo espíritu de ceguera que el diablo quiera poner. Señor, todos aquellos que quieran robar la palabra de Dios, sea sometido y atado todo espíritu de incredulidad. Que en el nombre poderoso de Jesús caigan fortalezas. En el nombre de aquel que es sobre todo nombre, caigan fortaleza y quedan sujetas bajo tu señorío. Y expulsamos las tinieblas porque no tienen poder sobre este lugar. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. La gloria es para ti. La alabanza es para ti. Llénanos como ese vaso, Señor. Llénanos con tu presencia. Señor, que salgamos de este lugar fortalecidos, levantados. Señor, que tu revelación venga, Señor, sobre nosotros. Aleluya, nosotros te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, tome asiento, por favor. Yo quiero relatarle un poquito sobre Génesis capítulo 1, cuando dice, y en el principio Dios dice así. Todo estaba desordenado, Dios empezó a hacer todas las cosas. Yo quiero decirle, Dios es un Dios de orden. ¿Por qué le digo Dios es un Dios de orden? No ese orden que tiene el mundo. No se mueva, no grite, no diga nada. No, ese no. Esa es religión muerta que no sirve para nada. No, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Yo quiero que usted entienda a qué orden nos referimos. Y usted lo va a entender con las escrituras. Y en el principio todo estaba desordenado y Dios lo puso en orden. Y Dios empezó a ordenar la tierra. Pero el hombre se le desordenó. El hombre pecó, se desordenó. Y quedó un caos, no afuera, sino adentro. Y por esa razón que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos desordenados. Nadie viene a Cristo ordenados. No, Señor. Toda la familia, todos los hijos, toda nuestra vida viene en desorden, desorientado. No sabemos ni a dónde está la derecha ni la izquierda. Hacemos todo lo que el mundo hace porque no tenemos orden. Y como Dios es un Dios de orden, envió a Jesucristo a ordenar al hombre. Así que, como estábamos desordenados, creíamos en cualquier cosa. Por eso que el mundo de hoy cree en el palo, la piedra y cualquier ídolo que se les ponga por delante. Porque está desordenado. No se le olvide que fuimos creados a la imagen de Dios, a su semejanza. Había fe, pero la fe se distorsionó, se cambió en un desorden. Así que la fe del hombre es apuntada a cualquier parte. Pero bendito sea Cristo, cuando Él vino a la tierra, vino a traer orden, a tomar esa fe desordenada y a ponerla para que apunte en el lugar correcto. Correcto. Y nosotros estamos en este lugar y Jesús nos trajo a este reino para ordenar nuestra casa. ¿Cuál es la casa? Mi casa. Usted es la casa de Dios. Yo soy la casa de Dios. Dios vino a través de Jesucristo a sacar toda inmundicia, toda lujuria, todo desorden que es pecado, tinieblas. Por eso que cuando nosotros llegamos a Jesús empezamos a darnos cuenta de algunas cosas que no funcionan en nuestra vida. Nos damos cuenta que algunas actitudes de nosotros no tienen lógica. Nos damos cuenta que nuestro carácter, nuestras emociones, el área sexual, emocional, todo está en desorden porque se hizo desorden antes. Pero cuando Cristo viene y entra a una vida, el Espíritu Santo empieza a poner cada cosa en su lugar. Y cada orden que había en el principio y fue desordenado por Adán, ahora Cristo los viene a poner en orden. Pero hay algo que Jesús tiene que poner en orden en su iglesia, en la fe.
Porque la fe, si no lo hay, ¿qué está adorando usted? Y quiero comenzar con el primer versículo de las Escrituras, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Empecemos por aquí. Construye tu propia fe, no la del mundo. Ahora, cuando construimos nuestra fe, es producto a través de la palabra. No se me confunda. Vamos a construir nuestra propia fe conforme la palabra. Jesús nos manda a construir la fe. Dice el capítulo 11 del libro de los Hebreos, versículo 6, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si alguno se acerca a Dios, tiene que creer que Él está. De otra manera es difícil acercarse a Dios sin fe. Pero cuando alguien se acerca a Dios, tiene que creer que Él está. De otra manera es difícil que Dios pueda obrar. Y vamos a comenzar con ese, y quiero irme despacito, y usted use su Biblia. Y si no usa su Biblia va a quedar grabado. La Escritura dice así: cada vez que los discípulos le pidieron fe a Jesús, Jesús no le hizo un estudio, una fórmula, como por ejemplo, le vamos a aplicar la tabla de Pitágoras, o le vamos a aplicar el álgebra para que usted aprenda una ecuación de la fe. Le vamos a poner una fórmula de la química para que usted aprenda una fe y usted sea fuerte en fe. Le vamos a entregar una fórmula como iglesia para que usted crezca en fe. No, no lo hay. Jesús nos enseña cómo lograr la fe. Jesús le enseñó la fe, pero había un problema. Los discípulos también tenían el mismo problema que hay en la iglesia hoy. Jesús tuvo que trabajar la fe de ellos como la que está trabajando con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la fe se construye. La fe que usted tiene que construirla. Porque la fe está hecha de afirmaciones, de confesiones. La fe está hecha por confesar. Creer es importante, pero tome usted la fe de Dios y construya su vida y tenga su fe. La fe está hecha de afirmaciones. Pero yo quiero decirle esta mañana que también la duda está hecha de afirmaciones. La incredulidad está hecha de afirmaciones. Por eso nosotros debemos cuidarnos para que el diablo no use la incredulidad para hacernos quebrar nuestra credulidad en Dios. Entonces, como la fe está hecha de afirmaciones, confesiones, debemos cuidar nuestra boca. Por sobre todas las cosas, cuide su lengua. Porque cada cosa que sale de la lengua, si es contra la fe, va a construir su vida malamente en la incredulidad. Por eso que la lengua hay que frenarla con cabestro, dice Santiago, con riendas. La lengua es un problema para Dios. Porque con esa bendecimos a Dios. Y muchas veces usted no se da cuenta, está maldiciendo a Dios. Por eso de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. Por eso nosotros debemos construir la fe en la palabra. Y vamos a ir a la primera enseñanza que Jesús le da. Vamos a tratar 3 historias. La primera la vamos a tratar cómo Jesús le ayudó a sus discípulos a construir su fe. Porque los discípulos no tenían construcción de fe. No se le olvide que hubo incredulidad en el pueblo de Israel.
Mucha incredulidad. Y cuando Cristo vino después de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, el antiguo Malaquías y el nuevo Mateo, habían 400 años de silencio, no hubo ningún milagro, no hubo nada. Había incredulidad en el pueblo de Israel. Y cuando Jesús vino, cuando Juan el Bautista vino, no había credulidad. Dudaban, todo el mundo dudaba. Y aun cuando Jesús apareció, también dudaban, empezando por su familia, sus hermanos. Pero nosotros debemos construir igual nuestra fe. Y en eso yo quiero pensar. Mateo capítulo 17, y vamos a ver un poquito la historia de Mateo. Y yo quiero comenzar con esta historia de Mateo 17, versículo 19 y 21, pero mucho antes. Jesús tomó a sus discípulos, a Juan, o sea, a Pedro, a Jacobo y su hermano Juan, y dice, y subieron a un monte, no dice cuál porque no se sabe, muy alto, y fueron a orar. Y mientras Jesús estaba orando, porque él se apartó, estaba ahí con sus discípulos, pero él se apartó un poco. Empezó a orar y él resplandeció, su ropa resplandeció, su rostro resplandeció. Toda la luz que estaba en Cristo salió hacia afuera y resplandeció, se transformó, se transfiguró. Por eso que Jesús, yo quiero hacer este paréntesis porque me es necesario. Jesús le dice a los fariseos, revisen que la luz que dicen tener no sea tiniebla. ¿Sabía usted que cuando entra al aposento a su momento íntimo con Dios debemos resplandecer de adentro hacia afuera? Por eso que Moisés, cuando estaba hablando cara a cara con Dios, dice que tuvo que ponerse un velo porque resplandeció. La intimidad con Dios, cuando Cristo está en su corazón, usted resplandece y la gente lo mira cuando usted estuvo en oración porque resplandece. La luz que está en usted sale hacia afuera y le ilumina el rostro. Se lo dejo entre paréntesis. Revelación. Sigamos con el tema. Y cuando Jesús estaba orando, resplandece. Y en el momento que resplandece, aparece Elías y Moisés. Moisés representa la ley de Jehová. Elías representa como profeta a los profetas de Dios. Y conversaba Jesús de su muerte. Juan y Pedro y Jacobo estaban escuchando. Moisés aparece. Moisés había muerto, pero estaba vivo. En una parte del cielo, no lo sé, no lo dice. 1400 años antes de Jesús aparece Moisés. Pero 900 años cuando Elías fue transportado y no vio muerte, ahora también aparece vivo. 1400, 900 años antes de Cristo, ahora Jesús estaba conversando el plan de su muerte, de su resurrección. Estaba hablando con ellos. Sus discípulos estaban escuchando, pero sabe, habían tres. ¿Dónde estaban los otros? Abajo en el monte. No habían ido con Jesús. Estos tres estaban con Jesús. Jesús le plació estar con ellos ahí. Y mientras estaban todos conversando el plan, de repente ellos cayeron al suelo, estaban cansados. Y la Biblia dice que de repente se oscureció. Hubo tiniebla, niebla. Y dice la Escritura que cuando Pedro, Juan y Jacobo estaban ahí y vieron todo el suceso, tuvieron temor, tuvieron miedo. Vieron a Moisés, a Elías, y estaba Jesús, iluminado todo. Mi querido hermano, se levanta Pedro y dice, hagamos una enramada. Todo estaba bien, hagamos una enramada. Vimos a Elías, Moisés, 4. Una para cada uno de ustedes y una para nosotros. Y en el mismo instante escucha una voz del cielo. Los tres discípulos, la voz de Dios, y dice, escuchen
este es mi hijo amado, escúchenlo a él. No dice a María. Yo quiero dejarle bien claro. No dice ni María, ni Pedro, ni apóstol, ni nadie. Escuche bien y transmita esto a todo el mundo. Le dice, escuchen a mi hijo amado, de él, escúchenlo. A él solamente hay que escuchar, a Jesús de Nazaret. No hay otra vía. Y dice que al instante los discípulos cayeron al suelo y tuvieron miedo. Y Jesús los tomó y dijo, no teman. Durmieron y al otro día fueron abajo. Bajaron del monte al otro día. Y ahora viene la historia, que es lo que yo quiero hablarles. Y cuando ellos estaban ahí y vienen, dice, y escucharon un alboroto y viene un hombre con su hijo lunático, el único hijo que tenía, uno. Dice, se los traje a tus discípulos, mas tus discípulos no pudieron liberarlo. Y dice Jesús que le reprende a la multitud. Hombre incrédulo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Hombres de poca fe. Pero Pedro no estaba ahí, Juan no estaba ahí, Jacobo no estaba ahí, estaba en el monte, bajaron y los otros discípulos estaban encargados de haber hecho la obra de Dios, pero no pudieron. Y los discípulos le dijeron al Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Dice, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Y aquí entro yo a Mateo. Y viendo entonces los discípulos de Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto te digo, os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza. No se la puso difícil, se la puso bien fácil. Y yo quiero mostrarle esto. Como un grano de mostaza. ¿A dónde está? A ver si apagamos la luz y usted lo ve. Más, apaga más, ahí. Como un grano de mostaza. Si tuviera fe como este granito, tan pequeñito, solamente ese pequeño grano. Mire lo que pide Jesús, no pide mucho. Solamente esto. ¿Qué dice? Gracias. Dice, estoy leyendo, dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será hecho. Se pasará y nada os será hecho, por tanto vendrá. Dice, vendrá si solamente usted tiene esta fe. A veces la gente cree que tiene que tener una fe así, como un zapallo. No, Señor, la Biblia dice que debemos tener fe como un grano de mostaza y no como un zapallo. Jesús no nos pide una fe grande. Jesús nos pide solamente que le creamos así, chiquitito, como un grano de mostaza. Y algunos no alcanzan ni siquiera el grano, porque estos discípulos no alcanzaron ese nivel. Ese es el nivel que pide de fe. ¿Usted está entendiendo el nivel de fe que le están pidiendo a mí, a usted y a los discípulos? Sí, chiquitito, nadie le dice que usted tenga la fe de Dios, aunque Él nos dio su fe. Pero Jesús dice que usted debe tener esta fe pequeñita. Para mover monte usted necesita como el grano de mostaza para comenzar. Esa es la medida. Usted comienza con ese grano de fe. Ese chiquitito, usted comienza así. Pero usted puede llegar a tener una fe así. Pero comience por lo menos como el grano de mostaza. ¿Sabe? Cuando yo estoy orando por los enfermos y hay que estirarle una pierna que es más corta que otra porque no hemos visto, y lo siento yo en una silla, y la gente dice, ¿qué va a hacer? ¿Se cree Dios? No me creo Dios. Jesús me está diciendo que yo tenga la fe del grano de mostaza. Ese es mi comienzo. Y cuando yo he puesto a la gente sentada y les pongo los pies y les digo, miren, y se mueven los pies porque he orado por los pies cortos, y los pies se mueven y la gente lo mira y dice, se pasó el Señor. Sí, se pasa el Señor, claro, pero eso es normal. Debiera ocurrir en el pueblo de Dios porque es normal.
¿Quién dijo que estirar una pierna es anormal? No, es normal. Yo quiero que en esta mañana usted tenga una fe práctica normal de los hijos de Dios, que mora el Espíritu Santo, normal. O usted no escucha lo que le dice Jesús: si tuviere fe como un grano de mostaza, le diréis tú a este monte que se pase para el otro lado y se pasarán. ¿Qué monte? No es el físico, es lo espiritual. Este monte no puedo estirar la pierna, pero si oro en fe y se estira la pierna, entonces es una montaña, es un grano de fe. Yo estiro la pierna en el nombre de Jesús porque tengo ese grano de fe. Estoy comenzando a practicar mi fe. Cuando hay alguien que tiene cáncer, solamente tiene que tener fe. Como un grano de mostaza, entonces todos los ganglios y todas las células cancerígenas y el cáncer se seca, se va. Porque tengo un grano de mostaza de fe. Yo empiezo a construir mi fe en la palabra de Dios. Por eso la gente se impresiona y dice: oh, ¿qué se cree Dios? No, no se cree Dios, es lo que Jesús nos mandó a hacer. Esto es normal, Jesús nos mandó a hacer esto. Y los discípulos estaban ahí y el hombre con su hijo lunático enfermo y decía: tus discípulos no pudieron echarlo fuera. Y Jesús dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? No solamente le dice a ellos, sino a todos los que estaban mirando: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Construir la fe cuesta oración, cuesta estudio de la palabra, cuesta concentración, cuesta apartarse del mundo. No hay mezcla entre carne y espíritu. Debo apartarme para construir mi fe. Y no digo que usted se meta a un monasterio, a un convento. No, Jesús está diciendo que mi corazón debe apartarse de las cosas que roban el gozo, la comunión con Dios, la carnalidad, la mundanalidad. Jesús está diciendo: apártense y van a vivir un reino vivo y eficaz. Construyendo su fe, mi fe. Vamos a la segunda historia. Marcos capítulo 11, versículo 22 y 20, o sea, el 22 al 24. Dice: y respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Mire, yo quiero decirle que Jesús nunca habló incredulidad. De su corazón siempre nace fe. Porque Él viene de su reino bien lejos y dice: el reino se ha acercado a vosotros. Él ha traído el reino, Él es el reino. Y en su reino hay fe. Y en la tierra hay incredulidad. Y Jesús viene a ordenar esa incredulidad para convertirla en fe. Viene a transformar la incredulidad en fe. Y quiere poner la palabra para ponérsela a usted, a mí y a todo el que escucha, a toda la gente que escucha, para que active la fe y pueda crecer en fe. La palabra es lo que nos va a mostrar cómo caminar en fe. Entonces dice: y respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice al final la palabra? Y os vendrá. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie nomás. Toma el versículo. Después usted va a entender, cuando vamos en el mensaje más adelante, va a entender por qué hago esto. Repita junto conmigo. El verso 11, capítulo 11 de Marcos, versículo 22 dice: respondiendo Jesús, repita conmigo, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Tome asiento, por favor.
¿Qué está diciendo Jesús? ¿A qué le dijo esto? Está hablando de la higuera que maldijo el día anterior. Y al otro día vinieron con sus discípulos y miraron la higuera y dijo: Señor, se secó de las raíces hasta las hojas. De este tema está hablando Jesús. Y por eso Jesús les contesta de esta forma. Número 3. Vamos al tercer capítulo. Marcos capítulo 4. Versículo 39 al 41. Ahora hay otro suceso donde Jesús les enseña nuevamente la fe. La fe. Y levantándose, respondió al viento y dijo al mar: cállate y enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo le explico esta historia. Jesús le dijo: entremos en la barca y crucemos al otro lado del mar de Galilea. Y cuando el bote iba en lo mejor, Jesús se acostó en la popa ahí durmiendo. Y los discípulos apenas se acostó y empezó a dormir, vino el viento y empezó a mover la barca y tuvieron miedo. Y como tuvieron miedo, los discípulos empezaron a reclamar como este duerme ahora. Y le despertaron. Y cuando despierta Jesús, paró el viento, la lluvia, todo. Y todo se hizo bonanza. ¿Entendió de qué se trata ahora? Para esto. Y le dice lo que merecen. ¿Qué merecen? Hombre de poca fe. ¿Por qué nuevamente habla de la fe? Porque el problema más grande de la iglesia hoy es la fe. ¿Sabía usted? La gente no tiene fe. Porque si tuviera fe como lo que yo le mostré, el granito de mostaza, nosotros tendríamos un tremendo avivamiento. Usted en su casa, después aquí, nosotros no soportaríamos la presencia de Dios tan grande. Si tuviéramos así la fe, los enfermos sanarían solos. Jesús calma la tempestad y muestra nuevamente cómo se hace. Jesús le enseñó a sus discípulos cómo se hace. Fe, sin dudar. Porque el que duda es como la onda del mar. Entonces, la palabra del Señor a nosotros nos habla cómo crecer en fe. ¿Usted está entendiendo cómo se crece en fe? Vamos a ir un poquito más adelante. ¿Sabe por qué yo le hablo que la fe se hace a través de afirmaciones? Romanos capítulo 10 versículo 9 dice así el apóstol Pablo: ¿por qué la gente, nosotros los pastores, le decimos a alguien que se convierta, ore la oración de fe? Porque la gente viene y no quiere hablar. Y la Biblia me dice que todo aquel que no confiesa, no abre su boca, no es de Dios. Porque los hijos de Dios tienen que hablar lo que está dentro. Entonces la escritura me dice a mí, capítulo 10, versículo 9. Dice Pablo el apóstol, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué es lo que habla la Biblia? Que yo no me debo callar. Porque cuando yo me callo, le doy causa al diablo que sujeta mi lengua y la ata. Por eso hay muchos atados que no quieren decir aleluya. No es que déjeme así, que yo soy así. No, Señor, no es así. La Biblia dice que nosotros debemos rendirle a Dios cultos de alabanza, de avivamiento, que declaren su nombre, porque aleluya significa sí, Señor, eso es, tú eres el Señor, aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, bocas que confiesen quién es el Señor para usted y para mí. Una iglesia que confiesa es una iglesia que camina en fe. Aleluya. El diablo quiere amarrar nuestras bocas y Cristo quiere desatar nuestra lengua para que en el Espíritu alabemos a Dios y declaremos su presencia. Porque toda persona que no confiesa que Jesús es el Señor no es de Él. ¿Entendió? No es de Él.
Por eso que cuando usted se viene al culto es para adorarle, es para cantar, es para saltar, para danzar, para declarar su gloria. No es para hacer desorden, es para declarar que Dios habita en el pueblo, de la alabanza de su pueblo. Dios quiere hacer fiesta con usted. No, que déjeme así. ¿Cómo le vamos a dejar? ¿Atado? No, que yo no hablo, soy medio corto. No, en Cristo Jesús el que tiene el Espíritu Santo no es corto, es libre. ¿Dónde está mi espíritu? Allí hay libertad. A través de la confesión. Yo confieso que Jesús es mi Señor. Yo salto, yo grito, adoro a Dios porque Jesús me hizo libre. Oiga, yo estuve atado en las tinieblas. Usted estuvo atado en las tinieblas. El diablo nos estrujó, nos pateó, nos maldijo. Vivimos terror en la casa. Pero cuando yo soy libre, hoy vengo a cantarle al Señor. No, usted no cante fuerte. Cante fuerte. Diga cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Jesús le dijo, le enseñó: vayan ustedes que son paralíticos, ustedes que son leprosos, han sido sanados. Váyanse a su casa y dígale que cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Dígale, cuéntele. El Dios que alaba no hable de un Dios muerto, hable de un Dios vivo. Este es el Dios vivo que vivimos. Oiga, estuvimos en el infierno, hoy estamos en la luz, debemos vivir en luz. Aleluya. Vivimos en luz, no vivimos en tinieblas. Antes vivíamos en tinieblas, nuestra familia amargada, maldecida, pobre. En tinieblas íbamos directo al infierno y no decíamos ni pío. Y ahora que somos libres, ahora en donde nosotros tenemos que quitarnos del diablo y declarar con nuestra boca: Jesús es mi Señor. Él es el Rey. Jesús quiere hacernos de un pueblo que ahora nosotros debemos entender que tenemos fe viva, como un grano de mostaza. Empecemos ahí. Aleluya. Yo me gozo con el Señor. La Escritura dice bien claro que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay otra forma. No hay otra forma. Yo no vendo indulgencias. Yo no vendo Padres Nuestros. Yo le entrego la palabra para que usted crea. Eso debemos mostrar, el camino hacia el Padre en Cristo Jesús. ¿Usted entiende cómo construir la fe? El diablo está empeñado en tomarle su boca y cerrarla. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted la empieza a abrir en el Espíritu, el diablo empieza a perder terreno en su vida, en su casa y en todo lugar. Dios no nos trajo aquí para estar amargado. Por eso es que cuando alguien viene a la iglesia y no quiere adorar porque es que mi carácter. Oiga, mi querido hermano, si usted es hermano en Cristo y el Espíritu Santo ha venido sobre usted, ¿sabe? Adore y levante sus brazos. Porque yo quiero decirle, la única manera que no se levantan los brazos delante del Señor cuando usted está en pecado, cuando usted no cree a Dios, cuando usted no ha nacido de nuevo, cuando usted no tiene ninguna experiencia con nadie, y más encima cuando lo tiene el diablo atado. Entonces lo tiene atado aquí y atado aquí. Entonces cuando usted quiere adorar, no, es que se ve feo. ¿Qué se ve feo? Lo que el mundo dice que es feo, para Dios es hermoso. Sigamos hablando de la fe. ¿Sabía usted que sus confesiones afectan poderosamente a su espíritu? ¿Sabe usted que las confesiones nuestras, si no están guiadas por Dios, afectan poderosamente a su casa, a sus hijos, a su matrimonio, a nuestro hogar, a la iglesia? Porque las confesiones no dirigidas por Dios las usa el diablo. Usted va a ver. Mire, busque en Hebreos capítulo 3, versículo 17. Hebreos capítulo 3, versículo 17. Cuando Israel, Dios le hizo una promesa que iba a tener y alcanzar la tierra prometida.
Dios ya había hecho la promesa. Dios no tiene que repetir 2 veces. Mire, yo quiero decirle, Dios no es hombre para que mienta. Él dice una vez y punto. El que le creyó, bueno, y el que no, no. Pero Dios habló una sola vez. Dice, ustedes serán benditos y alcanzarán la tierra que yo les daré. Se la prometí a Abraham. Y lo saqué de la tierra de Ur de los Caldeos. Y lo llevé por el desierto a la tierra que juré a vuestros padres. Pero ¿sabe la actitud de Israel? La actitud de Israel fue, dice, ¿y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿Con quién cree usted que estuvo Dios enojado 40 años? Dice la Escritura, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Estuve enojado con ellos. Mire, para que Dios se enoje con un pueblo, debe tener una causal grave. Y usted la va a conocer. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Mire, la desobediencia, como dice primera de Samuel, capítulo 15, dice, es como pecado de hechicería y de brujería. Ese es el nivel de la desobediencia y de la rebelión. Nunca caigan en ese pecado. Es terrible. Pero mire el verso 19, lo que dice Dios. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. O sea, quiere decir, ¿esa fue la causal? Sí, Señor. La incredulidad es pecado delante de Dios, es desobediencia delante de Dios. Por eso no puede haber en la iglesia hijo de incredulidad. Porque un incrédulo lo usa el diablo. En vez de tirar para adelante, lo tira para atrás, porque no cree las promesas de Dios. Hace a Dios mentiroso y Dios no es mentiroso. Dios es verdadero. El diablo es mentiroso, padre de mentira, mas Dios dice la verdad. Y le dice a Israel, no entrarán. Me enojé con ustedes 40 años. Me enojé. No deje que Dios se enoje con usted. Dios también se enoja hoy. ¿No cree usted que Dios es puro amor? Sí, es puro amor, pero también es fuego consumidor y también se enoja. Sígale buscando a Dios y usted no siga creyendo, no es que Dios, ¿qué va a hacer conmigo? No, crea en Dios. Pero no vaya contrario a Dios. También le dijo a Pablo, a Saulo, cuando iba camino a Damasco, le dijo, dura cosa, te debes dar cosas contra el aguijón, te vas a herir. Te estás rompiendo. Mi querido hermano, no luche con un gigante. El salmista dice, nuestro Dios es gigante. La incredulidad es pecado, es desobediencia. ¿Qué pasa con los incrédulos? Los que no construyen su fe, los que se van por el camino más fácil. No creo que haga eso Dios. No. Mire, yo quiero decirle, cuando una vez estaba orando por un enfermo y fuimos para allá y le dijimos ahí, habían cerca de 500 personas. Queríamos orar por todos los enfermos y algunos estaban sanando y milagros habían. Y de repente un joven se acercó, ¿quieres que oremos? El papá le dijo, oye, pasa para que oren por ti. No, dijo, ya fui al médico, ya me dio remedio, ¿para qué quiero la oración? ¿Escuchó bien? ¿Para qué quiero la oración? Falta respeto con Dios. Miserable. Todos necesitamos la oración. Porque la fe mueve montañas. Ahora usted pregunta dónde está afuera en el mundo. Ahí está mejor, con remedio. No estoy en contra de los remedios. Algunos ayudan para el cuerpo nomás, no para el alma. Yo quiero decirle, yo no estoy en contra, pero algunas destruyen. Le levantan una parte y le ensucian la otra. Así que no, hay que preguntar a Dios primero, hay que ir arriba primero. Yo quiero ir a Apocalipsis, donde entran los incrédulos. Gracias. Vaya al capítulo 21 del Apocalipsis, versículos 7 y 8. Juan recibe. ¿Quién entrarán al cielo? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dentro de esta lista, ¿quién está? Los incrédulos. Por lo tanto, los mentirosos e incrédulos no deben estar en la iglesia. Si usted ha mentido, arrepiéntase. Si usted ha dudado de Dios, arrepiéntase. Mientras tenga vida,
Usted tiene oportunidad para arrepentirse, pero llega un día que esto se acaba. Es tiempo de confesar a Dios. Es tiempo de decirle a Dios. Hay mucha gente que viene y tiene la experiencia. Una vez Dios le da la oportunidad de entrar al reino. Y si esa persona le da vuelta la espalda a Dios, a lo mejor nunca más tenga la oportunidad de entrar. Aproveche la oportunidad mientras tenga vida. Porque con Dios nadie se juega. Un día Dios pedirá cuenta. Entregar la vida a Dios. Nos dan una oportunidad en la vida. Yo he visto mucha gente que se va al infierno y tuvieron la oportunidad, pero despreciaron a Dios. Creyeron que con Dios era fácil. No, Señor. Dios es celoso. Dios es celoso. Las afirmaciones de la fe se hace de afirmaciones. Cuando usted dice que su hogar no sirve para nada, usted está diciendo que el hogar que usted tiene va a caer. Usted está haciendo una afirmación. Cuando usted dice los hijos que me distes, nunca debería haberlos tenido. Usted está haciendo una afirmación contraria. Dios da la vida. Cuando usted dice que su matrimonio no va a funcionar, que nunca debería ser casado con este hombre, esta mujer, usted está afirmando que su matrimonio va a caer, que se equivocó. Cuando usted dice que le cuesta creer las cosas de la Biblia, usted está diciendo que Dios es mentiroso. ¿Usted está entendiendo? Que una afirmación negativa está siendo contraria a la palabra de Dios, al reino de Dios. Cuando usted dice, no, si Dios me conoce, sí, le conoce. A mí también me conoce. Cuando usted dice, no, si Dios sabe cómo soy yo, no, sí, sabe cómo es, que por eso le está dando la oportunidad, porque sabe cómo es, que usted se va a morir. Él sabe. Y lo está queriendo salvar antes que se muera, para llevarlo al cielo. Dios sabe. Por eso que insiste y le toca y le habla para que no se vaya al infierno y quiere agarrarlo, pero algunos ya se van de la mano de Dios, se deslizan y usted los ve que se pierden y se pierden y engañados se pierden y el diablo los ha tentado con las cosas de la vida y se van, se empiezan a ir. Usted los ve, usted sufre y dice, se va a perder. ¿Y qué hago? Nada, porque la confesión es personal. Solamente podemos orar que Dios tenga misericordia. Es complicado. Yo debo construir mi fe, pero también debo tener cuidado. Mire, yo quiero decirle que un día que Jesús iba a ir a Jerusalén, había sido golpeado y Jesús volvía a ir y estaba viendo el plan. Le estaba contando a sus discípulos cómo iba a ser su muerte y cómo iba a ser su resurrección. Y viene Pedro y dice, Señor, no te lo permito. No te permito que vayas de nuevo. Y dice, lo toma aparte y lo reprende. Jesús tenía claro el plan, iba a favorecer a toda la humanidad. Él tenía fe, Él había venido al mundo para morir por cada uno de nosotros, cada uno. Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Había venido para salvar la humanidad. Y Él estaba contando quizás con tristeza, tenía que dejar a sus discípulos, pero le contaba lo que iba a pasar, el plan. Y el plan era que yo moría, dice, y resucitaba al tercer día, y dice, y ganaba el plan de Dios. Se lo estaba contando a sus discípulos. Y Pedro dice, no te lo permito, no te lo permito. Y lo empieza a reprender. No, ¿cómo vas a ir de nuevo? Ten misericordia de ti mismo. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Yo quiero decirle que a veces, hermanos, son usados por el diablo. Porque dice Jesús, ¿por qué no pones la mirada en el cielo más que en la tierra? Porque algunos cuando miran abajo están pecando, se han desviado para abajo. Y están siendo un tropiezo y a veces el diablo usa a hermanos para atacar hermanos. Hermanos para destruir la obra de Dios. Por eso que Jesús le dijo a los fariseos, cuídense. No hay que hacer cosa que la luz que dicen tener que está en su corazón. Ay, yo conozco al Señor, pero la luz que dicen tener no sea tinieblas. Revisen su corazón, no vayan a estar equivocados. Porque Cristo es luz y en la luz hay frutos. Y los frutos se notan y los frutos están y lo acompañan. El que camina en luz anda con frutos.
Frutos, santo, limpio, oración, la búsqueda, aman el lugar, aman la iglesia, aman los hermanos. Frutos, frutos, pero aquel que no le interesa nada de la iglesia, nada, esos son frutos de la carne y que ni siquiera están con Cristo. Son directos a otra parte. Solamente aquellos que tienen frutos. Construya su fe, yo construyo mi fe. Efesios capítulo 4, 29 dice: ninguna palabra corrompida, la confesión, escuche bien, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Confesiones. Si usted alguna vez ha dicho un garabato, no lo diga más. Si usted ha maldecido, no diga más. Primera de Pedro capítulo 3 dice que nosotros fuimos llamados para sacerdotes en el reino de Dios, para bendecir y no maldecir. No maldigan a su esposo, ni a sus hijos, ni a nadie. Usted bendiga, siempre bendiga. Y cuesta, pero bendiga. Porque las afirmaciones, la fe se hace de afirmaciones también. Pero no afirme el otro lado, afirme el reino de Dios en su vida. Por eso Efesios dice: no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca, sino la necesaria para que los oyentes escuchen. Si usted dice que no tiene fe, entonces saltará la duda. Si usted dice que no tiene fe, entonces surgirá la duda. Como un hombre fuerte vendrá sobre ti y te dominará. Porque la gente no cree. Cuando empieza a declarar que no cree, entonces vendrá como una fuerza negativa del diablo y vendrá y lo dominará. Porque no cree. Entonces la Escritura dice bien claro: las afirmaciones de una promesa de su palabra producirán fe y aumentará la fe de nosotros. Si usted toma una promesa y la declara, la cree, y usted dice: no, Señor, yo me guío, es que el mundo dice, ¿qué me importa a mí lo que diga el mundo? A mí me dice lo que importa a Dios. Dice que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Dice: ha enviado su Espíritu Santo para que nos acompañe y nos ayude en nuestras debilidades. Romanos capítulo 8 está lleno de promesas. Y cuando yo empiezo a declarar promesas de Dios, empiezo también a creer a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Porque viene la duda, porque algunos no estudian ni la Biblia, ni la leen. Por eso, ¿qué van a tener promesas? Escuchan cualquier cosa del mundo, pero no leen la Biblia. Espíritu y Biblia van juntos. Ya voy a terminar, me quedan 5 minutos. Job dice bien claro, capítulo 22, versículo 28, dice: determinarás asimismo una cosa, y esta será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando usted determina creer en Dios, usted resplandecerá en el camino y la luz estará en usted. Cuando creemos la Escritura. ¿Cómo crecer en fe? No voy a terminar el mensaje hoy día porque me falta mucho, pero vamos a dejar principio. ¿Cómo crecer en fe? El Salmo 20, verso 7 dice: los hombres confían en carros y en caballos, o sea, en sus cosas. Pero el justo confía en Dios. Los hombres en el mundo confían en sus riquezas. Yo puedo, yo sé hacer todo esto, yo. Y no le dan espacio a Dios. No, yo con mi fuerza. Miren, Nabucodonosor un día se levantó en su terraza y dijo: yo con mi poder construí todo este reino. Miró para el otro lado, construí todo este reino. Todo esto también lo construí. No, yo lo construí todo. Eso dijo el rey Nabucodonosor. Y a Dios no le gustó. Lo pescó, lo sacó del terrado y dijo: ándate al campo y vive como un animal. Porque todo lo que tiene no lo construiste tú. Todo lo que usted tiene, mi querido hermano, no ha sido porque usted lo construyó, sino porque Dios le dio vida. Todo lo que tengo yo y todo lo que tenemos nosotros, todo nos prestó el Señor. Aprenda a usarlo. Porque usted no tendría fuerza si Dios no se la da. Yo no tendría fuerza si Dios no me la da. Usted no podría vivir. Usted tiene una carrera, no se crea mucho. Usted tiene una casa, no se crea mucho. Usted tiene un auto, no se crea nada. ¿Sabe por qué? Porque todo lo dio Dios. Lo usamos solamente. Porque un día cuando morimos, ¿cómo se va?
No se va ni con su casa, ni su auto. No, no, usted tiene un puro cajón, nomás apenas lo aguanta. Y se murió y me morí. ¿Y qué va a quedar? ¿Va a quedar su legado? ¿Va a quedar su historia? Sí, puede quedar una historia mala. Aquí yace el hermano que nunca sirvió al Señor. El hermano incrédulo que se dedicó a puro trabajar. Aquí yace este. Nunca le dedicó tiempo a Dios. ¿Sabe lo que queda para los justos? Si usted dedica el tiempo a Dios, el día que muera, se quedó todo aquí, pero su historia de un hombre fiel, en oración, en búsqueda, usted va a tener una historia que se va a grabar en los corazones de los hermanos, no en una lápida. En la lápida aguanta mucho, en el corazón de los hermanos, porque vieron que usted tenía fe. Y la fe es considerada como justicia. Si no, revise capítulo 11 del libro de los Hebreos, toda la lista de todos los hombres que vivieron en fe, y están todos escritos ahí. Eso se escribe, mi querido hermano, la fe se escribe y Dios la recuerda, hombres de fe. Construyamos nuestra fe. Los hombres común y corriente confían en su fuerza, en caballos y carros, pero los justos confían en Jehová. No voy a terminar, capaz que en otra oportunidad termine. ¿Cuántos recibieron la palabra del Señor? Póngase en pie, por favor.